Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Frida Olvera, soy subcoordinadora de Política Pública de Polea y el día de hoy voy a tener el gusto de ser la moderadora de este segundo webinar titulado Abriendo paso a la economía circular, retos y lecciones aprendidas. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión que ha sido organizada en conjunto por WWF México y Política y Legislación Ambiental, Polea, en el marco del proyecto Revolución Refill, que es financiado por P4G, y que tiene el objetivo de generar un entendimiento común en torno a la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México y los pasos para su implementación, así como de generar un espacio de diálogo que permite evidenciar los retos y las lecciones aprendidas para la transición hacia la economía circular desde la perspectiva de representantes del sector privado. Mi más sincero agradecimiento a todas y todos los panelistas que nos acompañan esta tarde para atender este evento, así como al público que nos está viendo desde Zoom. Pasando al orden de nuestra agenda, en primer lugar tendremos mensajes de bienvenida por parte de Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía de WWF México, y de Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea. Posteriormente tendremos un espacio en el que presentaré los avances en la implementación de la economía circular en la Ciudad de México, así como el objeto, principios, instrumentos y herramientas de la nueva Ley de Economía Circular. Y más adelante se llevará a cabo un panel de discusión para dialogar con expertas y expertos de diversos sectores, a quienes más adelante presentaré, sobre los pasos para la implementación de dicha ley. Después del panel tendremos un espacio para preguntas por parte del público. En ese sentido, les invitamos a depositar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Y finalmente, daré las conclusiones y el cierre del webinar. Ahora sí, para dar inicio a este webinar, le pido por favor a Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía de WWF México, que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante, Ninel. Muchas gracias, Frida. Bueno, quisiera empezar para quien no nos conozca en explicar un poquito qué es WWF México. WWF o el Fondo Mundial para la Naturaleza es la organización enfocada en la protección ambiental más grande en el mundo. Tenemos presencia en más de 100 países, uno de ellos es México, y más de 25 años de trabajo en el país. Para nosotros es un gusto estar aquí y trabajar en la implementación de este proyecto llamado Revolución Refill con el apoyo de P4G y en colaboración con Polea. Bueno, quiero también dar las gracias a nuestros panelistas que los van a presentar más adelante, que, bueno, se enfocan en 3 organizaciones que nos van a ayudar mucho a entender y a recibir retroalimentación clave sobre la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, que es la Canaco, la empresa Integra y, por supuesto, FEMSA. Entonces, sin más, les doy las gracias y aquí estaré pendiente para las dudas, las preguntas y la discusión que se detone en este webinar. Muchas gracias, Ninel. Ahora cedo la palabra a Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, para que también nos comparta su mensaje de bienvenida. Adelante, Andrés. Gracias, Frida. Buenas tardes a todas y a todos. Especialmente, bueno, agradecer a Ninel Escobar, que ya nos hizo el honor de dar sus palabras de apertura, a Elvira López, a Fernando Mandri, resumo para no tomar tanto tiempo, a Rosina Benavides, Jorge Carpio, Perla Martínez, expertas y expertos, todos ellos en estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Para mí, pues como ya se mencionaba de parte de Polea, nos da mucho gusto poder estar en este segundo webinar, organizarlo junto con WWF para dar continuidad a la discusión sobre los retos y las lecciones aprendidas en la transición hacia la economía circular. Muy particularmente en la Ciudad de México, que como muchos de ustedes sabrán, desde febrero tenemos el privilegio y el gusto de contar con una ley en el tema, una ley de economía circular. Nosotros desde Polea empezamos a trabajar este tema desde 2001, el tema de economía circular, como parte precisamente de todo este esfuerzo que hemos podido contribuir en la Ciudad de México y en otros estados en materia de cambio climático, que sin duda la economía circular tiene muchos vínculos, ¿no? Y pues respondiendo a todos estos instrumentos internacionales y nacionales que dan pie
a acciones novedosas como lo que puede ser en la economía circular. El mismo Acuerdo de París, ¿no? Desde su preámbulo hace este señalamiento de la necesidad de tener estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles, como la economía circular, ¿no? De hecho, pues desde mucho antes, desde las cumbres de Río de Johannesburgo, Río +12, está cambio de patrones y sustentables de producción y consumo, ¿no? Que ha ido evolucionando a conceptos que hoy incorpora, recoge la economía circular, la Agenda 2030, otro instrumento muy importante que rige pues el accionar del planeta hacia el desarrollo sustentable, sostenible. Tenemos particularmente el ODS 12 de producción y consumo sostenibles, que hace este reconocimiento del progreso, que el progreso económico y social está ligado a la degradación medioambiental, por lo tanto, tener una producción y consumo sostenibles, pues al revés, ¿no? Puede contribuir a esta transición hacia economías con bajas emisiones de carbono, y no solo esa parte ambiental, sino la social, ¿no? La parte de la erradicación de la pobreza tan importante. Y como sabemos, la misma Agenda 2030, pues hacer un instrumento que no se ve aislado cada uno de estos objetivos, sino son interdependientes, pues la búsqueda de estas prácticas sustentables en producción, consumo, etcétera, también genera el cumplimiento de otros ODS como el 13 de acción climática, el 1, que es nada menos que la erradicación de la pobreza, 2, hambre cero, el 5, igualdad de género, en realidad casi todos, ¿no? Estos ODS. Y para seguir en esta lógica del sustento legal, bueno, también la Ley General de Cambio Climático, que ya tiene más de una década con nosotros, en sus principios también fomenta la adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono, uno de los objetivos justamente de la economía circular, y la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México, que también pudimos apoyar en su momento para que se actualizara hace un par de años, también incorpora estas nociones de economía circular, ¿no? O sea, lo que queremos decir es algo que pues se ha repetido hasta el cansancio, la transversalidad de todos estos esfuerzos. Lo que se hace en la parte económica, pues tiene que considerar la parte social, la parte ambiental. Entonces, y no solo esto, como mencionaba, los temas internacionales también le dan esta justificación. Y cerrando este recuento, digamos, está precisamente lo que mencionábamos, la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, con la cual ya se cuenta con un sustento jurídico del tema en la Ciudad de México, nada menos, ¿no? En la gran Ciudad de México, y esta ley, pues que ha sido, que digo, trabajo costó y fue un importante esfuerzo de muchos actores, de muchos sectores, de muchos, ámbitos, busca principalmente impulsar la economía circular bajo un esquema sistémico, un desarrollo restaurativo, conceptos muy importantes que seguramente escucharemos el día de hoy, regenerativo, sustentable, cultural, inclusivo y comunitario, generando la adopción de modelos de servicio y una producción ambientalmente sostenible y responsable socialmente. Nada sencillo, pero sin duda crucial poder aspirar a este tipo de cumplimiento de objetivos. Como precedente, por ejemplo, en 2016, solo la Ciudad de México emitió 27 millones de toneladas de CO2 equivalente. 27, ¿sí? De no atenderse, y de ahí un poco la línea base, la referencia, ascenderemos a 65 para el 2050. Entonces, por eso, pues todos estos instrumentos, todas estas leyes, todas estas políticas, todos estos esfuerzos, pues tienen esa meta, ¿no? No llegar a algo tan alto. De hecho, la meta ya está ahí. La meta es aspirar a la carbono neutralidad para el 2050, lo cual no quiere decir que no emitamos nada, sino que lo que emitamos, pues lo compensemos, ¿no? Es un concepto que adquiere cada vez más fuerza en distintos ámbitos. También en el tema de vulnerabilidad, que normalmente siempre pensamos en temas de emisiones, pero pues hay una consecuencia que ya trae
calentamiento global, la Ciudad de México es altamente vulnerable, se encuentra en un rango medio alto, y esto, además, digamos, de los impactos en la vida cotidiana, va a acentuar las brechas de desigualdad y los conflictos socioambientales en el territorio, ¿sí? Podemos encontrar muchos datos en este sentido, no quiero tomar demasiado tiempo la palabra, pero también el tema, por ejemplo, de los residuos. La Ciudad de México genera alrededor de 12,355 toneladas de residuos al día, ahora que si consideramos esto año con año, la generación de residuos incrementa de manera proporcional con el crecimiento de la población. O sea, no es un asunto que disminuye, sino va creciendo debido también a los hábitos de consumo y uso de productos, así como los sistemas de producción derivados de la economía lineal, ¿no? Esta economía que precisamente es la que trata de sustituir la economía circular, que ha sido lamentablemente la que ha regido pues históricamente y en la mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, la evidencia de que la economía lineal es insostenible existe, hay muchos argumentos para justificar esto y en gran parte se da por la gran cantidad de residuos y contaminación generada y sus efectos negativos. Por ello, el tema de tener una ley de economía circular, el tema también de contar con expertas y expertos como los que hoy nos acompañan, pues es un privilegio, ¿no? Contar de diferentes frentes, experiencias, qué se está haciendo en este sentido. Actualmente también ya se está trabajando en un reglamento de la ley de economía circular, ¿no? Que es un poco ser más delimitado en el marco jurídico para poner cuestiones más específicas. Esto lo estamos también haciendo de la mano en este proyecto en el cual se organiza este evento. Y pues sin más, la verdad es que me entusiasma mucho estos temas, de ahí que me tome un poquito más de minutos, pero agradecerles de nuevo a todas y a todos por su presencia, a los panelistas, a las ponentes y a los asistentes, y mientras tanto te regreso la palabra, Frida. Muchas gracias, Andrés, y gracias también, Inel, por sus mensajes de bienvenida. Y bueno, para dar continuidad a la agenda, vamos a comenzar con la presentación que tenemos contemplada, la economía circular en la Ciudad de México, que esperamos siente las bases para la posterior discusión. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Gracias. Sí. Sí. Muchas gracias. Y bueno, justamente vamos a abordar un poquito ya los avances que se han tenido en la implementación de la economía circular en la Ciudad de México, para luego pasar a la nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, que, como comentaba Andrés, recién se aprobó en febrero de este año. Y bueno, la visión de economía circular que tiene el gobierno de la Ciudad de México es tener una ciudad basada en la economía circular, para a partir de ello reducir el consumo de recursos naturales, y esto con una visión regenerativa centrada en las personas, que promueva a su vez la mitigación y la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, y que dé como resultado un desarrollo sostenible, es decir, un crecimiento económico que esté dentro de los límites ecológicos y sociales, y también que promueva la generación de empleos verdes, esto con apoyo de educación, innovación y cultura ambiental, así como de un marco normativo. Y bueno, en este sentido, la Ciudad de México ya ha implementado y está implementando varias estrategias con visión de circularidad. Voy a mencionar solo algunas de ellas. Por ejemplo, el Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de México 2019-2024, que contiene varios ejes estratégicos como revegetación del campo y de la ciudad, manejo sustentable del agua, ciudad solar, entre otros. Pero uno de estos ejes es justamente el de basura cero, con una visión de economía circular. Otro de estos programas es el Plan de Acción Basura Cero hacia una economía circular, que busca justamente implementar mecanismos orientados hacia la reducción, a reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, y lograr una ciudad sin desechos hacia el 2030. Y bueno, esto implica la promoción de una cultura de producción y consumo responsable. Otro de estos programas es el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México y la Estrategia Local de Acción Climática, esos instrumentos de planeación de la política climática,
que igualmente tienen ejes estratégicos y uno de ellos es justamente el de basura cero, y pues incluye líneas de acción como lo son la prevención de generación de residuos, el rediseño de bienes y servicios, la gestión sustentable de los residuos de la construcción, por mencionar solo algunos. Y por otra parte, algunos proyectos con visión de circularidad que ya se han implementado, está por ejemplo el reciclatrón, que consiste en jornadas de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el mercado del trueque, que permite que la población intercambie sus residuos ya separados para que puedan ser reciclados o revalorizados, y bueno, que los intercambie justamente por alimentos producidos en el suelo de la Ciudad de México, es decir, que también promueve el consumo local. También está Pilares, estos centros educativos que, entre otras cosas, ofrecen talleres de oficios que tienen oportunidad en esta transición hacia la circularidad, como diseño de modas, reparación, creación de huertos. Otro de estos proyectos es el proyecto C Mujeres, que busca a fortalecer la autonomía económica de las mujeres de la Ciudad de México, y entre otras cosas también imparte cursos con visión de circularidad, como son de creación de huertos, de composta, de reparación, de reciclaje. Y finalmente, el Centro de Acopio y Recuperación de Alimentos, Itacate, que funciona como un banco de alimentos, recibe alimentos en buen estado que por alguna razón no fueron comercializados, por ejemplo, por motivos estéticos, y bueno, estos pueden ser después recibidos de forma gratuita por la población, con lo que se evita el desperdicio de alimentos. Y bueno, si bien ya existían varias estrategias, programas, proyectos con visión de circularidad, pues se consideró que hacía falta un marco normativo que orientara esta transición hacia la circularidad, y pues por ello se creó la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, como ya mencionaba Andrés, fue aprobada el 14 de febrero de 2023 y fue publicada en la Gaceta Oficial el 28 de febrero, es decir, que ya se encuentra en vigor. Y bueno, esta ley lo que hace es definir los principios de la política en materia de economía circular, así como los instrumentos para incentivar y llevar a cabo su aplicación en la Ciudad de México. Esta ley es bastante integral en cuanto a los objetivos que considera, es decir, hay algunas leyes que se concentran sobre todo en la gestión de residuos, pero esta tiene una visión más amplia de lo que debe ser la economía circular, y creo que eso se ve reflejado en los objetivos, que está, por ejemplo, promover un desarrollo restaurativo, regenerativo, sustentable, cultural, inclusivo y comunitario. También promover hábitos de consumo responsable, fomentar las acciones de producción sostenible, impulsar los modelos de negocios sostenibles, poner a disposición de la población información sobre economía circular, también promover que las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes empresas, transiten hacia la circularidad, y también que colaboren entre ellas, y también busca promover empleos verdes. Otro de los objetivos es reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, revalorizar los productos y materiales y reducir el consumo de agua, energía y de recursos naturales, y también contribuir al cumplimiento de objetivos internacionales en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. Y específicamente sobre esto incluye el objetivo de lograr la neutralidad en carbono, que pues también ya está plasmada en la Ley de Cambio Climático de la Ciudad de México, este objetivo. Y un último objetivo es el lograr la vinculación y la participación de la sociedad civil organizada y la academia. Y bueno, en cuanto a los principios de política de economía circular y los enfoques de diseño que contempla la ley, empezaremos por los principios. Incluye el de integralidad, haciendo referencia a la necesidad de que las políticas y los programas se encuentren articulados y sean complementarios. La progresividad, eso para lograr una implementación gradual de la economía circular que sea cada vez más ambiciosa y evitar los retrocesos. También la sustentabilidad, haciendo referencia a un aprovechamiento racional de los recursos, y esto con la finalidad de permitir que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades. La autosuficiencia, la participación social, la transversalidad, que implica la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, pero también entre los diferentes sectores de la administración pública local.
la responsabilidad compartida, entendida como que todos los sectores de la sociedad deben de tener responsabilidades diferenciadas en el manejo integral de los residuos sólidos, y esto implica distribuidores, productores y consumidores. También está el principio de solidaridad, haciendo referencia al trabajo colaborativo, el de jerarquización, que implica pues preferir el consumo responsable, el rediseño, la reducción, el reuso, la reparación, la restauración, la remanufactura, para luego la readaptación, el reciclaje y la recuperación, en ese orden. Y también el principio regenerativo, que implica que hay que incluir en los procesos de producción procesos que permitan restaurar, renovar o revitalizar sus propias fuentes de recursos. Y en cuanto a los enfoques de diseño, está el diseño intemporal, que implica que trasciende en el tiempo, es sistémico, que es decir, que evalúa las interrelaciones que implica, integral, que brinde soluciones integradas, el cíclico, que incluya un análisis de todo el ciclo de vida, innovador, es decir, que permita mejoras o procesos nuevos que impacten positivamente las esferas económica, social, ambiental, y también sostenible, es decir, que tenga en consideración estas mismas tres esferas. Esta ley, considerando que pues, la transición hacia la circularidad requiere de la participación de todos los sectores, desglosa atribuciones para autoridades de la administración pública local responsables de diferentes sectores. Esto es la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios, la de Trabajo y Fomento al Empleo, la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la de Desarrollo Urbano y Vivienda, y también para las alcaldías. Y bueno, todas estas tienen atribuciones para la transición hacia la economía circular dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Y bueno, pasando a los instrumentos que contempla la Ley de Economía Circular, son tres: la evaluación de circularidad, el distintivo de circularidad y el programa de economía circular de la Ciudad de México. La evaluación de circularidad, en primer lugar, es un procedimiento mediante el cual las empresas que estén interesadas y de manera voluntaria pueden someter a evaluación los procesos, productos y servicios que desarrollan para conocer su grado de cumplimiento respecto a los criterios de circularidad. Y bueno, de acuerdo con el grado de cumplimiento obtenido, las empresas podrán ser candidatas a utilizar el distintivo de circularidad u obtener alguno de los incentivos establecidos en la normatividad aplicable. Este distintivo se podría usar de manera visible en sus procesos, productos y servicios. Y bueno, ahora con respecto al programa de economía circular de la Ciudad de México, este es el instrumento de planeación que integra, coordina e impulsa políticas públicas, programas, proyectos y actividades para transitar hacia una economía circular, y debe integrar objetivos, ejes, líneas de acción, método e indicadores de seguimiento y evaluación, y medidas concretas de actuación. Por otra parte, una de las herramientas contempladas en la ley es el Sistema de Información Pública de Economía Circular, el cual permite registrar, organizar, actualizar y difundir información en materia de economía circular en la ciudad. Y bueno, así, entre otras cosas, pues lo que este sistema pone a disposición de la población es información básica sobre economía circular, guías y manuales, datos sobre modelos de negocios circulares, información sobre centros de reparación, restauración y remanufactura, así como de acopio y reciclaje. También emprendimientos que ya se han sometido a la evaluación de circularidad y cuáles han sido sus resultados, así como el programa de economía circular y otros planes, programas, proyectos y acciones, y también información que facilite las alianzas entre las empresas. Y bueno, como siguientes pasos, como ya comentaba Andrés, la ley requiere de un reglamento, el cual permitirá establecer de manera descriptiva y específica las acciones de la autoridad
para la ejecución de lo establecido en la ley. Entonces, el reglamento lo que garantizaría sería la operatividad de la ley y pues por eso sería relevante contar con él. Y bueno, esa sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y una vez presentado eso, entonces pasaríamos a la dinámica de la mesa de discusión. No sin antes recordarles que si tienen alguna pregunta para las y los panelistas, pueden dejarla en la sección de preguntas y respuestas, ya que más adelante tendremos un espacio para dar respuesta. Y bueno, agradezco mucho a quienes nos acompañan en esta mesa y voy a proceder a presentarlos. En primer lugar, nos acompaña Elvira López. Ella es fundadora y directora de Helios Colectivo Empresarial. Elvira es socióloga de profesión por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con una maestría en Administración Pública por la misma universidad. De igual forma, es egresada del Diplomado en Prospectiva y Teoría de Escenarios Políticos y Sociales por la Universidad Iberoamericana y del Diplomado en Análisis y Comunicación Política por parte de la Extensión Interdisciplinaria AC. Ha fungido como consejera propietaria e invitada de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro desde 2015 hasta la fecha y como coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente del municipio de Querétaro en el periodo 2012-2015. En 2014 recibió el Premio al Mérito Ecológico otorgado por el Congreso del Estado de Querétaro. Actualmente se desempeña a través del ejercicio profesional independiente como consultora y es fundadora y directora de Helios Colectivo Empresarial, una consultoría especializada en temas ambientales, urbanos, de gestión pública y de mejora regulatoria. Muchas gracias por acompañarnos, Elvira. También nos acompaña Fernando Mandri, quien es director de Integra Tourism for Good. Fernando es experto en desarrollo turístico sustentable con más de 23 años de experiencia nacional e internacional. Es fundador de Integra Tourism for Good S.A. y ha dirigido numerosos estudios en más de 18 países, liderando equipos multidisciplinarios y desarrollando relaciones humanas con comunidades indígenas de diferentes países. Ha trabajado en proyectos de desarrollo turístico sustentable, implementación de sistemas de calidad turística y creación de planes de marketing turístico. También es director de la Delegación de México del Instituto de Turismo Responsable y titular de la certificación Biosphere en México. Participa activamente en conferencias internacionales y es miembro activo de la Organización Internacional de Turismo Social, cofundador y presidente del Sustainable and Social Tourism Summit y de la Cumbre Internacional de Turismo Accesible. Muchas gracias, Fernando. También están presentes en esta mesa Rosina Benavides, jefe de Procesos y Gobernanza de Sostenibilidad, y Jorge Carpio, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, ambos de FEMSA. Rosina es licenciada en Sociología por la Universidad de Monterrey. Ha trabajado en temas de sostenibilidad y responsabilidad social desde hace 8 años. En 2015 inició su carrera profesional en FEMSA Comercio, donde se especializó en gestión comunitaria, diseñando e implementando metodologías de intervención comunitaria y medición de impacto social. Asimismo, ha colaborado en la estrategia de abastecimiento sostenible, buscando el desarrollo de MIPYMES y promoviendo la cultura de sostenibilidad en la cadena de valor. Actualmente lidera la oficina de proyectos ESG en la división Proximidad de FEMSA, donde se desempeña como jefe de procesos y gobernanza de sostenibilidad. En este rol ha liderado distintos proyectos de economía circular como la estrategia de empaques sostenibles de productos de marcas propias, el aprovechamiento de bagazo de café Andati y campañas para el reciclaje de residuos postconsumo en comunidad. Por su parte, Jorge es ingeniero industrial y de sistemas y maestro en ciencias en desarrollo sostenible por el TEC de Monterrey. Es catedrático de esta misma institución, en donde ha impartido las materias de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa, así como economía circular. Ha desarrollado investigación y publicaciones con la Asociación Greening of Industry Network y la Universidad de Twente en torno a la economía circular y cero residuos, siendo coeditor del libro Hacia cero residuos, la economía circular, impulsando los residuos hacia recursos.
En la iniciativa privada, Jorge tiene experiencia en la industria de empaques, al haber colaborado como ingeniero técnico y de servicio en Smurfit Kappa, y de igual forma lideró estrategias de sostenibilidad en Unilever México y Caribe, así como en Walmart de México y Centroamérica de 2014 a 2019. De noviembre de 2019 a agosto de 2022 se desempeñó como subdirector de sustentabilidad para Latinoamérica en Citi, y actualmente se encuentra en FEMSA Proximidad, llevando el liderazgo del equipo de sostenibilidad y responsabilidad social para la implementación de la estrategia ESG para OXXO y otras líneas de negocio. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, es un gusto que estén aquí. Y si les parece bien, entonces comenzaremos con nuestra dinámica. Voy a leer las preguntas y les iré dando la palabra. Tienen alrededor de 3 minutos para responder cada pregunta, si son tan amables. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre la recién aprobada Ley de Economía Circular de la Ciudad de México y sus posibilidades de implementación? Y en relación con esto, ¿cuáles son algunas de las prácticas circulares que el sector al que representan ya han puesto en marcha? ¿Y cuáles son los principales retos o limitantes a los que se han enfrentado para la adopción de estos esquemas de circularidad? Entonces, si les parece bien, comenzaríamos con Elvira. Adelante, Elvira, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias. Mi nombre es Sol Elvira, pero bueno. Una aclaración nada más. Yo estoy en la Cámara de Comercio, pero estamos en la ciudad de Querétaro. Yo no soy consejera en el Distrito Federal, aunque si bien la Cámara de Comercio pertenecemos a lo que es la Concanaco, que es un organismo a nivel nacional. Les platicaré rápidamente. Nosotros en Querétaro desde el año 2021 ya tenemos aprobadas una ley a nivel estatal sobre economía circular. Y de las cosas que estoy viendo que ustedes están presentando, me agrada, me parece una propuesta más completa que la que tenemos en Querétaro, porque no se circunscribe nada más al manejo de los residuos, o sea, como que aborda temáticas mucho más amplias, porque en Querétaro tenemos como 4 leyes muy orientadas al manejo de los residuos. Y la propuesta que estoy viendo para la Ciudad de México es como más amplia, donde intervienen elementos muy fundamentales que deben tomarse en cualquier ley, que es el aspecto social, que eso es fundamental. O sea, yo no entiendo una ley si no se aborda lo social. Y esto se lo digo porque también soy abogado de profesión, entonces una cosa va con la otra. No puedes manejar lo social si no manejas lo jurídico, ni lo jurídico si no consideras lo social, lo cual veo que esta ley sí, esta propuesta que están manejando tiene eso. A mi gusto, a pesar de que incorpora muchos elementos, no nada más residuos, cadenas de producción y todo eso, yo creo que más adelante sería un buen trabajo recuperar todas estas opiniones y aportaciones para enriquecer las leyes, porque las leyes son instrumentos también dinámicos que responden a la evolución y al crecimiento de las actividades sociales y económicas. Y en este sentido, yo lo que veo siempre es que las leyes siempre como que van quedando atrás de lo que es la demanda social. Entonces, trabajar en este momento ya las reformas que se vayan a hacer a esta nueva ley en 2, 3 años, porque la realidad nos va ganando. Esa sería una primera propuesta, o sea, mantener mesas de trabajo continuas, mesas de actualización. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros hay cosas que se nos hacen impensables, pero que en 2, 3 años las vamos a tener. Por ejemplo, el litio, el manejo del litio, va a haber desechos de litio, las baterías, cosas que hace 20, 30 años cuando yo inicié en estas actividades ambientales, no soñábamos que existieran, ya son una realidad y ya tenemos el problema encima y no sabemos qué hacer con él porque no tenemos esa visión a largo plazo, sobre todo basándonos en, como les decía en un inicio, en el crecimiento y las demandas sociales y por otro lado en los avances tecnológicos. Hay 1000 cosas, los plásticos, hace 40 años no soñábamos que íbamos a vivir en este mundo plastificado y ahora resulta que hay moléculas de plástico hasta en el plancton del mar y en todo lo que comemos. Entonces, sí ir trabajando lo que vamos a hacer en 5 años o en 10 años, qué es lo que vamos a regular.
Por otra parte, lo que sí me agradaría también que se viera es la presión que debe haber hacia las autoridades para que se asignen presupuestos. Una ley no basta, una ley es papel. Aunque hay un reglamento que nos diga después cómo aplicar esa ley, la ley por sí sola no es más que un papel. Debe haber presupuesto y inversión pública y debe generarse políticas públicas. Si no, no va a avanzar nada de lo que hagamos. Y parte de esas políticas públicas deben ir muy orientadas a la capacitación de quienes ejecutan y son los responsables de la ley, así como a la población. Tenemos años ahorita que los escuché, hay cosas que las he oído desde hace mucho tiempo y parece que seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. La separación de los residuos, el reciclaje, el reuso, pero no se ha generado por décadas a nivel nacional los esquemas de inversión ni las políticas públicas para que podamos llegar a un buen puerto con estas propuestas. Seguimos viendo que la separación de los residuos es muy difícil, seguimos viendo que las cadenas de producción amigables son muy difíciles. Entonces, esa sería mi propuesta, más que responder a una pregunta, es una propuesta. Y lo que sí les puedo decir en Querétaro que estamos haciendo en cuanto a economía circular, que es algo un poquito más complejo en el medio, es cerrarnos también en cadenas de proveeduría, porque las cadenas de proveeduría dicen, ¿qué tiene que ver con economía circular? Mucho, porque es una forma también de evitar que se generen gases de efecto invernadero, que invirtamos más combustible en el traslado de las mercancías. Por decir, ¿qué hemos hecho en la Cámara de Querétaro? Hicimos un programa donde tenemos un padrón de empresas prestadores de servicio y donde decimos, si alguien dice, oye, yo necesito llanta, ¿quién tiene las llantas más cerca? Aquí. ¡Pum! Me la lleva. Oye, yo necesito bolsas de plástico. Aquí hay un proveedor que tiene y te las puede llevar casi caminando. Entonces, esa también es una forma de tener un círculo virtuoso de proveeduría que ahorra costos, nos apoya como comerciantes y por otra parte también minimiza los gastos de traslado, de operación. O sea, ese es como otro sesgo que le estamos buscando nosotros como Cámara. Y ese es un programa que estamos estrenando, lo presentaron hace 8 días, y que también sería muy, muy recomendable, ¿no? Buscar que nuestros proveedores sean próximos para, bueno, si bien no se pueden hacer cargo de los desechos, sí por lo menos trabajar en mitigar la huella de carbono y mitigar la huella en general de daño al medio ambiente. Esa sería mi recomendación así y comentario a grandes rasgos. Muchas gracias, Sol. Le cedería la palabra ahora a Fernando, por favor, para que dé su intervención, por favor. Hola, muchas gracias. Pues no puedo estar más de acuerdo con Sol en todo lo que dijo. La verdad es que nosotros desde el sector turístico lo vivimos a diario, ¿no? O sea, el tema de la ley nos parece fabuloso, ¿no? El tema de la ley, que exista una ley, que exista una legislación al respecto, nos parece muy bien. Pero es el primer contacto que tenemos con ella, ¿no? Ya se promulgó y pues no se consultó antes a lo mejor al sector como para aportar en este tema, ¿no? Tenemos un 85% del sector que son MIPYMES, ¿no? Que son pequeñas empresas, y esto abre la problemática de la implementación en las MIPYMES, ¿no? Nosotros hemos trabajado desde hace muchos años en creación de lineamientos alineados a los ODS, en la implementación en empresas familiares, en todo el trabajo de llevarles la Agenda 2030 lo más fácil posible y lo más sencillo, y demostrarle al empresario, primero, que la sustentabilidad es rentable, y segundo, que además de rentable es productiva y no requiere la inversión que ellos piensan que requiere, ¿no? Muchas veces hablas de sustentabilidad y siempre dicen, no, es que es mucha inversión, y no es verdad. El 60-65% de lo que hay que hacer es cambio de manera de hacer las cosas, cambio de actitud, informarse, hacer alianzas, trabajar en conjunto y, bueno, ir generando sinergias que funcionen, ¿no? Pero, por supuesto que una vez que uno convence a las MIPYMES, ¿no? Empezamos a trabajar a nivel sector, nos encontramos con la problemática de la parte pública, ¿no? De la parte de gobierno, lo que les corresponde a ellos, ¿no? En este tema concreto de la economía circular, pues tienen un papel fundamental. O sea,
¿cómo le vamos a hacer con los camiones de basura, ¿no? ¿Cómo les vamos a hacer con la gente que vive de lo que recolecta en los camiones de basura, ¿no? Que ellos dividen la basura, venden el cartón, venden el vidrio, venden la lata, venden ta. De nada sirve en México todavía, en la Ciudad de México, en ninguna alcaldía, dividir tu basura, porque al final te la van a echar al mismo camión y la van a mezclar toda, ¿no? Entonces, el trabajo que estábamos haciendo en hoteles, en restaurantes, incluso en nuestras casas, pues no servía de nada, ¿no? Y sigue sin servir. Porque te digo, hay toda una economía sumergida ahí muy importante, ¿no? Entonces, hay que atacar este tema desde adentro, ¿no? Y subir a la gente de la basura en este tema, ¿no? Ellos son los primeros que les interesa el tema de economía circular porque ellos aprovechan hasta lo último que se tira y que les llega, porque de ahí viven, mucha gente vive de esto, ¿no? Tristemente. Pero esos problemas reales en un mundo que supuestamente vamos avanzando, que supuestamente estamos trabajando en temas de sostenibilidad, ¿no? De sustentabilidad. El tema que hablaban desde el principio, o sea, no podemos dejar a lo social fuera de lo medioambiental, ¿no? O sea, nos preocupa mucho el desperdicio, perfecto, pero la gente que está alineada o que está viviendo de ese desperdicio o que vive en consecuencia de ese desperdicio también tiene que ser alguien a la que tenemos que atacar de primera mano, ¿no? Es alguien fundamental para que esto pueda funcionar y que esta ley se pueda realmente aplicar, ¿no? Luego ya viene la parte de no solamente convencerlos, sino capacitarlos, ¿no? Para que entiendan de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo que tienen que hacer y sobre todo armar acciones por sectores. Es decir, ponernos a trabajar con restauranteros, ponernos a trabajar con hoteleros, ponernos a trabajar con operadores, ponernos a trabajar con transportistas. Es decir, cada uno dentro de la cadena de valor de turismo, hablando de turismo nada más, debería de tener su capacitación, su información, su sensibilización y una explicación de cómo puede ser el papel y cómo puede ser relevante su papel dentro de esta ley, ¿no? Y cómo pueden ellos realmente aprovechar esto. Dicho esto, que son prácticamente los obstáculos que se ven de primera, obviamente que es todo positivo, o sea, viene con una muy buena intención, viene con un tema moderno, porque el tema de la sostenibilidad no es un tema menor, todo mundo en el sector turístico está completamente de acuerdo con él, la demanda lo está requiriendo ahora, la demanda es la que nos está exigiendo que seamos sustentables, que nos preocupemos por las comunidades en donde estamos llevando a cabo la actividad, ¿no? Cosa que no había pasado nunca, porque el modelo de desarrollo turístico tradicional, pues es un modelo que no tomaba en cuenta a la comunidad, al contrario, la escondían o la pasaban atrás del cerro o la quitaban, y luego le daban la gran oportunidad de venir a trabajar mal pagados muchas horas, negreados casi, a un sector que supuestamente era la panacea, ¿no? Y realmente no es así, tenemos una deuda social con las comunidades, con los destinos turísticos. No podemos pensar en destinos turísticos sustentables si no tenemos comunidades sustentables primero, ¿no? Entonces, preocuparnos por la gente que vive ahí para que después los que vengan puedan aprovechar de este tema. Entonces, sin duda alguna, es un paso hacia adelante, sin duda alguna es una iniciativa muy buena, pero sí tiene muchísimo trabajo detrás, ¿no? Creo que tenemos que organizarnos bien y tenemos que pensar en todas estas pequeños sectores o no tan pequeños, porque dentro del turismo también está el tema de la aviación, culpable del 8% de las emisiones, ¿no? Me parece muy bien que la ley sea más general que solamente de economía circular, sino que vaya tomando todos estos tintes que ya se comentaron y bueno, pues habrá que ir involucrando a cada uno de los sectores y que vayan dando su opinión y que vayan participando de esta ley. Incluso me imagino que no es una ley escrita en piedra, va a ser flexible, porque a la hora de la implementación, a la hora de trabajar con cada uno de los sectores, vamos a hacer como en todas las leyes o como en todos los estándares o reglamentos o lineamientos que queramos implementar, vamos a tener que ir adaptándolo a la realidad y a lo que está pasando de tal forma de poder ir avanzando, ¿no? Lo que importa es que la gente se vaya subiendo, que se comprometa a reutilizar, que se comprometa a no usar o no generar tantos residuos plásticos. En el sector turístico hay un compromiso muy fuerte en esto, ya se está trabajando cadenas hoteleras, no solamente en certificaciones sostenibles, como puede ser Biosphere, que ha trabajado varias cadenas hoteleras de México, ya cadenas están trabajando como Grupo Presidente en su área de sustentabilidad, que lleva más de 1 año y medio funcionando, están haciendo acciones, firmaron la Declaración de Glasgow, es decir, van trabajando en temas modernos importantes que pues hasta ahora no se habían hecho y que ahora ya se están haciendo, ¿no? Otra cadena también es Hoteles City Express, que por ahí tenemos ahí un ex City Express que seguramente lo conoce muy bien y pues ahí lo está trabajando de una manera muy seria y
Por supuesto también que los transportistas, la aviación, la Canaero, todos están trabajando en esto, están preocupados por el tema medioambiental, el tema social y el tema de los desperdicios. Si ustedes se pusieran a pensar cuántos desperdicios genera un vuelo de aquí a Guadalajara o de aquí a Monterrey, realmente nos asustaría, ¿no? Entonces estos temas de economía circular son fundamentales y les vamos a ayudar muchísimo, incluso a ahorrar dinero, a mejorar sus procesos y además a no contaminar tanto, ¿no? Ahí dejo nada más mi primera intervención para no extenderme más. Muchas gracias, Fernando. Les cedo ahora la palabra a Rosina y a Jorge para su intervención. Si quieres, en primer lugar, tú, Rosina, por favor. Gracias, Frida. Y buenas tardes a todos. Sin duda, avanzar en temas de política pública nos acerca a lograr un cambio integral, sistémico y real. Creo que este esfuerzo que se hace con la Ley de Economía Circular pues es súper loable. Ahora resulta sumamente importante que pues sigamos empujando y trabajando desde todos los sectores en construir esta infraestructura y estas redes logísticas que permitan que se implementen estos modelos. Ya lo mencionaba ahorita Sol y Fernando. Uno de los retos que hemos todos, en todos los sectores enfrentado, tiene que ver con esta infraestructura y con este sistema de aprovechamiento de los residuos que sea más eficiente, desde diseñar rutas de recolección, desarrollar a los prestadores de servicio locales autorizados, impulsar una mayor valorización de los subproductos. Al final, pues es importante que entre todos sigamos presionando el sistema y que sigamos evolucionando para poder implementar este tipo de leyes. Y hemos trabajado acá desde OXXO en algunas iniciativas para impulsar estos cambios. Igual dejo que Jorge nos comparta con mayor detalle esta estrategia y algunos ejemplos de lo que hemos hecho acá en OXXO y en proximidad. Adelante, Jorge. Gracias, Rosina, y también muchísimas gracias por el espacio, por la invitación para poder compartir un poco de nuestra perspectiva, de cómo vemos también la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Definitivamente coincido en varios de los términos, ¿no? Creo que en términos regulatorios, el tema de residuos particularmente, el tema de materiales, pues activó muchas agendas, ¿no? De los diferentes estados, de los municipios, en donde pues empezaron a ver esta necesidad de colaboración, de integración, y que si bien la Ley de Economía Circular pues considera como base en sus definiciones lo que es la responsabilidad compartida, ¿no? Que habla de esta interacción entre diferentes sectores, entre diferentes actores para poder avanzar directamente hacia implementar pues iniciativas y acciones que son incentivadas directamente por tener un distintivo, ¿no? Entonces es algo bastante positivo con respecto a construir y no tanto prohibir, ¿no? Entonces creo que es algo muy acertado con la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, y nosotros desde OXXO y desde FEMSA pues hemos entendido que el tema de economía circular va más allá de reciclar, ¿no? El tema de economía circular se ha definido equivocadamente en algunos lugares como reciclar, ¿no? Pues de alguna manera lo que estamos buscando es el poder incentivar que sí existe una separación, ¿no? Que haya una contribución, y que nosotros al tener presencia a nivel nacional con nuestras tiendas OXXO, pues que cada una de ellas se pare, pues obviamente va generando una contribución que si ya vemos el impacto total, pues vamos a tener pues una menor huella directamente del negocio que nosotros tenemos. Y me gustaría compartir nada más rápidamente 2 slides que muestran un poco en términos generales lo que es nuestra estrategia, ¿no? Y en términos de sostenibilidad para nosotros es indispensable pues esta generación de valor económico y social, ¿no? Que por ello también es un tema estratégico en todas nuestras operaciones como FEMSA, y que como verán pues simula directamente un árbol, ¿no? Que como bien lo decía Sol y Fernando, el tema social desde el punto de vista de nuestra gente y cómo integramos e interactuamos con nuestra comunidad se vuelven parte relevante de los ejes de nuestra estrategia. Y de este lado, en la parte de nuestro planeta, que es el tercer eje, es en donde encontramos la parte de acción por el clima, gestión del agua y economía circular, ¿no? Siendo que la economía circular para nosotros es un tema prioritario, también por la contribución que hace directamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo comentaba hacia un inicio directamente Andrés, ¿no? Al mencionar que el ODS número 12 de producción y consumo responsable, pues son parte relevante dentro del sector, ¿no? Al final tenemos esta responsabilidad compartida que también se busca poder establecer directamente desde las prioridades que te marca la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Y otro de los temas importantes es que cuando mencionaba Frida en la presentación
la parte de los principios y los enfoques del diseño, pues el tener estas jerarquías, ¿no? Y es algo que hemos hecho nosotros desde OXXO, el poder jerarquizar directamente cómo es que el reciclaje sí es una de las alternativas, pero antes de llegar al reciclaje estamos jerarquizando el poder rediseñar, el poder prevenir, el lograr reducir, el reutilizar, el donar, el reciclar y al último tener una disposición controlada. Entonces, digo, en términos generales, veo y vemos de forma muy positiva el hecho de que la ley de economía circular lo que nos ayude es a visualizar directamente y a poder tener un incentivo, un distintivo para aquellos productos y procesos que estén teniendo pues en su origen y en su diseño, pues estos principios bien establecidos, estén promoviendo estas acciones y de esa manera los consumidores, algo que tenemos que trabajar mucho todos, es el tema de comunicación, ¿no? El poder dar a conocer acerca de estas iniciativas, qué significa el distintivo y también que este distintivo nos ayude a que el consumidor pues esté mejor informado, ¿no? Y que tome buenas decisiones al respecto. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todas y todos por sus intervenciones. Ha sido muy interesante. Y bueno, me gustaría ahora pasar a la segunda pregunta, justamente con respecto a estos instrumentos que contempla la ley, y es ¿qué retos y oportunidades visualiza en la aplicación de la evaluación de circularidad y bueno, el uso del distintivo de circularidad que se encuentra asociado? Y bueno, esto desde la perspectiva de su sector y desde la experiencia que ya han tenido. Para dar respuesta, pues daríamos el mismo orden. Por favor, Sol, adelante. Pues mira, yo creo que esto sería un gran distintivo para las empresas, ya sea empresas que tengan procesos de transformación o de comercialización. Pero insisto, o sea, un mero distintivo, si no está bien fundamentado, si no tiene un soporte real donde tanto la empresa, ya sea en el área de producción, transformación o comercialización, pueda cumplir con algunas de estas metas mínimas, pues yo le vería que nada más es así como que nada más una medalla, ¿no? Un diploma. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los organismos empresariales se llevan el galardón? Y a la hora que vamos realmente y lo revisamos, que me ha tocado acudir a empresas que dicen que son realmente sustentables, y vas viendo que tienen unas prácticas que dices, no, esto no es posible. O sea, esconden la basura, por decir. Tenemos contratadas una empresa que viene y nos hace recolección de residuos peligrosos o de manejo especial. Les dan sus justificantes, les dan sus comandas, todo. Y esa empresa que hoy les recoge los residuos, va y tira esos residuos a una barranca. Entonces, ahí es donde decimos, ¿qué caso tiene que esta empresa tenga el distintivo, cumpla con la norma, si el proveedor no? Entonces, ahí no tenemos un seguimiento de los proveedores. Los distintivos, yo creo que sí deberían ser muy, muy cuidadosos a quienes les investiguemos, que realmente tienen estos círculos virtuosos de proveeduría y de desecho. No nada más que tienes proveedores limpios, que tienes como muchos productos, ¿no? Que vemos, ¿no? Que no se utiliza mano de obra de explotación infantil, que no se prueban con animales. Dice, este es mi proveedor, bueno, y como yo transformo y también genero desechos, y esas empresas que son también mis proveedores, pero de un servicio, pues también hay que darle seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el distintivo se convierte nada más como en una, pues no me gusta usar el término, pero sí así como una mera estrellita mediática para decir que la empresa cumple con ciertos procesos amigables al medio ambiente o responsables socialmente. Eso sí sería muy, muy importante. Y como mencionaba por ahí hace un rato Fernando y Andrés, hay que trabajar en la parte social. ¿En qué sentido? En la capacitación. También muchas veces queremos que las empresas funcionen bien y pensamos que nada más introduciendo ciertos mecanismos tecnológicos, redes o que ahora están muy de moda, o mecanizando, ya estamos en la modernidad. No, hay que trabajar con las personas, hay que trabajar en la educación y no como un concepto nada más de discurso o ideológico. Educación ambiental.
Por años trabajé en un área de educación ambiental, les puedo comentar, muchos años, fui jefa de un departamento, y un día me decían, bueno, ¿y por qué no vemos avances? Y porque le dije, porque ¿sabe qué? Porque solamente asignan 45 centavos al año de presupuesto por ciudadano. Entonces yo creo que hago un milagro, ¿no? 45 centavos. En aquel entonces era nada y ahorita es menos nada. Entonces, las empresas están también mucho en eso y lo digo, ¿no? Y yo convivo con mucho empresario, con mucho comerciante y le decimos, capacítense, inviertan un poco. O sea, no esperemos que el distintivo nos llegue de fuera. Seamos nosotros, nuestros propios creadores de nuestro distintivo, porque esa es una carga no nada más legal o para concursar. Es una carga moral, es una carga histórica, es una carga... Creo que tenemos problemas con tu audio. Escuchamos lo último. Estoy diciendo que no pedimos protección a nivel empresarial o comercial en establecimientos públicos. También debemos empezar a trabajar en introyectar esa cultura a nivel doméstico. No podemos hacer una cosa en el trabajo si en la casa no la cumplimos. Es muy contradictorio. O sea, yo creo que ahí es este trabajo coordinado donde mucho influirían las organizaciones de la sociedad civil, la escuela, que también la ley del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México lo prevé. Trabajar en educación, en difusión, una política de comunicación educativa, en inversión pública, y los distintivos como que fueran lo excepcional nada más. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Adelante, Fernando, con tu respuesta, por favor. Gracias, Frida, gracias. Muy bien, pues sí, otra vez de acuerdo. La verdad es que el tema de los distintivos no tiene que ser el fin, ¿no? El tema del distintivo tiene que ser una consecuencia de un cambio de gestión y de que realmente se cumplan y se verifiquen todos los estándares o todos los compromisos o todas las acciones que están estipuladas en la ley, ¿no? Entonces, al empresario no lo debemos ir a convencer por el distintivo, lo tenemos que convencer por las acciones y por el resultado que dan estas acciones, ¿no? Y el distintivo no por querer, porque a veces pasa, por querer darlo a conocer o por querer hacerlo más comercial o por querer que todo mundo se suba, a veces damos los distintivos sin que cumplan con todo, ¿no? Obviamente no van a cumplir con todo al principio, no van a tener un plan de mejora, van a tener un plan de acción, va a tomar mucho tiempo, eso es un tema... es un reto porque pues toma mucho tiempo la implementación, el cambio de gestión a una gestión de sostenibilidad pues toma bastante tiempo y sobre todo cuando luchas con MIPYMES, con o sea, familias o a lo mejor empresas unifamiliares de una persona y que lleva muchísimo tiempo, que lleva 30 años haciéndolo así o 40 y te dice, ahorita cambiar todo esto, la verdad se me hace un mundo. Entonces, el tiempo que nos puede llegar a sensibilizar, a capacitar y implementar puede ser largo, pero vale muchísimo la pena. O sea, hay que intentarlo, ¿no? Pero pues va a requerir también un esfuerzo de recursos para llegar a cada uno de los sectores. Hay que establecer o aterrizar o de alguna manera poner los lineamientos o los estándares o lo que está en el reglamento, lo tenemos que tropicalizar a cada uno de los sectores, ¿no? Para ver cómo lo implementamos en ese sector, cómo lo podemos hacer, cómo podemos cumplir de la mejor manera lo que está ahí estipulado. Y luego, pues, por supuesto, el verificar, ¿no? Todo el tema de auditoría, pues requiere un esfuerzo grande. El revisar, el ver que se estén cumpliendo, el ver que los compromisos que se hicieron estén pasando. Entonces, no es algo fácil. Se los digo que nosotros tenemos el sello de sustentabilidad, que es el de Biosphere, que es una certificación internacional que se hace en línea y que aún así pues hay que verificar, hay que ir a las empresas, hay que hacerlo online, hay que ver todas las evidencias y estar constantemente revisando para que pues no le demos el sello a alguien que después de 6 meses ya simplemente lo dejó ahí y ya no lo está haciendo, ¿no? Entonces es delicado el tema del distintivo en ese sentido, pero bueno, haciéndolo bien y poniendo los recursos, si hay voluntad política, como dijimos antes, si trabajamos realmente con el sector público, el sector privado, las asociaciones, las cámaras, etcétera, involucramos a todos,
va a ser mucho más fácil. Yo creo que de cara al sector turístico, lo más fácil para atacar esto va a ser entrar por medio de las asociaciones, ¿no? La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Canirac de la Ciudad de México, la Canaco Ciudad de México, etcétera, ¿no? Vamos a verlo por ahí y luego pues empezar a trabajar con ellos, que va a ser un porcentaje muy chiquito del total, pero la idea es que alguien se suba, ¿no? Alguien sea el que se atreva y al que le demos seguimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Le cedo la palabra ahora a Rosina y a Jorge para que nos compartan su respuesta a esta pregunta, por favor. Gracias, Frida. El principal reto, y ya lo decían ahorita Sol y Fernando, es la educación y concientizar a los clientes y comunidades. Sin duda, este distintivo como sector privado nos ayuda a tener un rumbo más claro de acuerdo a los estándares que vengan en estos criterios, y también nos ayuda a hacer públicos estos esfuerzos que tengamos en economía circular, pero también permite al consumidor informarse y tomar decisiones de compra de acuerdo a sus convicciones y con un conocimiento mayor sobre el impacto que tienen los productos que está comprando, y volviendo a la responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros desde las empresas seguimos y seguiremos trabajando en implementar mejores procesos en nuestra operación, en nuestra cadena de valor, con nuestros proveedores, e influyendo en estos cambios de comportamiento en nuestros clientes. Sin embargo, es importante que nos enfoquemos en la comunicación, en la educación ambiental y en la sensibilización hacia la comunidad para entonces seguir promoviendo una compra más consciente e informada. No sé, Jorge, si quisieras agregar algo. Gracias, Rosina. Y bueno, definitivamente coincido con Fernando y Sol desde el punto de vista de que pues el distintivo no lo es todo, ¿no? Y lo comentaba ahorita Rosina también desde el punto de vista, y qué bueno que Fernando y Sol mencionaron pues a la parte de comunidades, escuelas, etcétera, porque esa es justamente la base de esta responsabilidad compartida, ¿no? Que cada quien juegue el rol y que se conforme el sistema apropiado, ¿no? Para que este distintivo funcione dentro del sistema y realmente reconozca las buenas prácticas y las buenas acciones de lo que a cada quien le corresponde, a cada quien le toca. Y para esto, cuando salga el reglamento, seguramente veremos cómo es que se formula directamente este sistema que ayude a impulsar la aplicación de la economía circular. Nosotros desde FEMSA, en la división proximidad, que es en donde se encuentra OXXO, dentro de nuestra estrategia de economía circular estamos buscando el no enviar residuos a relleno sanitario para el 2030, ¿no? El poder también eliminar los residuos de alimentos y el poder influir en los cambios de comportamiento del consumidor, ¿no? Para nosotros es importante y lo vemos como un reto porque pues siempre como organizaciones es más fácil ver hasta nuestras puertas, ¿no? Pero el poder ya decir que buscamos influir en los cambios de comportamiento del consumidor, pues lo vemos como un gran reto, lo vemos como una gran oportunidad en la que tenemos mucho trabajo que realizar, en donde tenemos mucho que influir directamente en términos de comunicación, en términos de programas, en términos de diferentes canales que ayuden a poder tener un acopio, ¿no? Hay muchas cuestiones que ayudan directamente a la gestión correcta de los residuos en nuestro país o que no ayudan. Entonces nosotros desde nuestra estrategia, desde nuestras acciones, sabemos que tenemos un largo camino que recorrer, pero ya tenemos algunos ejemplos que más adelante nos gustaría compartir con respecto a lo que hemos estado haciendo y que lo vemos dentro de esta jerarquía en donde no es únicamente el quitar ciertos materiales, sino el poder pensar desde un rediseño, el pensar en nuestros empaques, el pensar en cómo podemos hacer alianzas o estrategias con nuestros proveedores para que pues nuestras tiendas también estén ofreciendo alternativas que vayan enfocadas y que tengan una base de economía circular. Muchas gracias, Jorge y Rosina, y nuevamente gracias a todas y todos por sus respuestas. Y bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta relacionada con uno de los objetivos de la Ley de la Ciudad de México, que es poner a disposición de la población y bueno, de las empresas también información sobre economía circular. La pregunta es, ¿el acceso a la información es actualmente un reto para las empresas? ¿Cuál sería el canal o formato apropiado para que cuenten con toda la información disponible que les permita llevar a cabo la transición hacia la circularidad? Iniciaríamos nuevamente con Sol. Adelante, por favor. Mira, yo aquí quisiera comentarles algo que me parece muy importante y que no nada más las empresas, sino en general todas las personas deberíamos considerarlo. Todos somos muy temerosos de la ley porque la desconocemos, pero básicamente las leyes son instrumentos educativos que nos están diciendo cómo debemos de comportarnos.
Perdón, está pasando un camión. Y en ese sentido todos tememos a la ley, pero es porque nunca nos acercamos a conocerla. Nos da miedo, como si fuera así brujería, casi, ¿no? Pero la ley, si las analizamos desde la Constitución, las leyes generales, las leyes específicas, son instrumentos educativos porque están normando y regulando la vida en sociedad y las actividades de los individuos en sociedad. Son instrumentos inductivos porque nos dicen cómo debemos comportarnos. O sea, esta es la conducta que te regulo y así debes comportarte para cumplir. Y por último, son punitivos, o sea, al final ya te dije qué debes o no debes hacer, ya te dije cómo lo hagas y no lo estás haciendo. Entonces, ahí llega el punto de la punitividad. El problema que tenemos en nuestro sistema es que la ley no es un instrumento que se publicite. Las leyes básicamente son documentos para iniciados, ¿no? Magistrados, abogados, ministerios públicos, fiscales, cuando realmente todos los ciudadanos debíamos leerlas y en las empresas con mayor razón. O sea, aún un negocio chiquito, una micro, una mini pyme, debe tener, si no un jurídico, si una persona encargada de estar revisando las disposiciones legales más próximas a nuestra actividad. Que si yo vendo refrescos, pues la ley refresquera, la ley de comercio, la ley, que si yo vendo siembro, bueno, hay una ley propia al agro, está la ley agraria, ir y viendo también las disposiciones no nada más generales y federales, sino las estatales, que en este caso para la Ciudad de México serían como el símil a los gobiernos de los estados, y las disposiciones en las alcaldías, porque también hay disposiciones específicas ya por alcaldía, lo que serían los municipios en los estados. Esa sería una manera. La otra forma, o sea, eso es pensando que somos una sociedad proactiva de personas evolucionadas, interesadas en conocer el funcionamiento del Estado y del aparato público. La otra cosa es exigirle a las autoridades. Sí podemos exigirle a las autoridades la difusión de la ley. Y sí hay lugares, nada más que tampoco no los consultamos. Están los portales públicos. Están los de las legislaturas, están los del Congreso de la Unión, están los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, hay muchos lugares donde consultar en línea. ¿Qué es lo que no hay? Para variar, el gobierno, y en general todos los gobiernos, no manejan una política de comunicación social adecuada. ¿Por qué? Porque manejan una política de comunicación social y para ellos, para los gobernantes de los estados y de todo, es la promoción de las actividades del Estado y no. La comunicación social implica la comunicación del gobierno con el gobernado y parte de eso debería ser el conoce tus derechos. Pero en serio, o sea, no lo sé de manera estridente, como lo hemos visto ahora y lo voy a decir con todo el respeto, ¿no? Por ejemplo, con las cuestiones de género o de diversidad. Conoce tus derechos, todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. Entonces, ahí sí deberíamos pedir a las autoridades que hubiera o que se diera una política de comunicación educativa, como hasta ahora lo mencionaba, en materia de instrumentos regulatorios. Lo menos que podemos conocer es un reglamento del INPE. Así lo menos. Y no lo conocemos. No conocemos ni siquiera las atribuciones básicas de una alcaldía. Entonces luego, pues por eso nos están pasando cosas, ¿no? O de un municipio. No conocemos cuántas leyes hay en un estado. No conocemos ni siquiera los primeros 30 artículos de la Constitución, que son nuestros derechos fundamentales. Entonces ahí es estas dos vertientes. Una, promover con instituciones gremiales o empresariales una conducta proactiva hacia el acercamiento a la ley para que no nos den palo, porque sí, cuando nos dan palo es muy feo que llegue el fisco y te embargue, o que llegue el seguro social y te embargue, ¿no? O un trabajador te demande. Y la otra es pedir a las autoridades que
permanentemente nos estén informando en todas estas modificaciones que se hacen. Y hay unas que además se hacen año con año. Por ejemplo, los presupuestos públicos. Año con año debemos conocer el presupuesto público. No lo conocemos. Y no sabemos ni cuántos impuestos nos van a cobrar de más, ni cuántos derechos, ni los aprovechamientos, ni nada. O sea, nada más ya, pues ya fuimos a la ventanilla y resulta que pues ya la copia que antes nos costaba 100 pesos, o el trámite ahora ya cuesta 120. ¿Por qué? Nunca nos enteramos. Disculpen que sea tan coloquial en mis expresiones, pero la verdad, esto es lo que digo a diario con mis clientes en la empresa. Y se los tengo que explicar así. Y a veces son empresas grandes y me dicen, es que mira, me embargaron. Pues, ¿por qué no me avisaste que te notificaron? Pues porque un día me dejaron mi papel y mis objetivos. Y ya, miraron y los ejecutan y pues ya ni modo de ya. O pagamos o pagamos. Entonces, yo creo que es la mejor manera así de hacerlo como muy, muy accesible. Gracias. Gracias a ti, Sol. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Frida. Bueno, pues los canales, o sea, definitivamente el tema de la comunicación es crucial. El tema de la comunicación y la promoción de la ley es crucial, ¿no? Entonces, si estamos hablando a nivel gobierno en la Ciudad de México, pues tendría que ser a través de todas las secretarías de gobierno que tienen que ver y además, por supuesto, comunicación social. Hay muchos portales, como decía antes Sol, pero también están, pues, ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos todas las webs, tenemos todas las redes sociales, yo la verdad es que utilizaría todos los canales disponibles, o sea, no dejaría ninguno fuera, porque si le queremos llegar a todo el empresariado, pues la verdad, hay muchos que no tienen computadora, hay muchos que no ven redes sociales, hay unos que todavía están con el radio, hay otros que están todavía con espectaculares métodos tradicionales. Yo la verdad haría una campaña generalizada para promocionar esta ley, explicarla en unos pasos muy cortitos, o sea, tipo esquemáticos de 3 o 4 diapos o imágenes, y con esas que más o menos explique y te quede claro, ¿no? Así como hicimos con los ODS en un momento dado, que eran 17 y eran 169 metas y no sabíamos cómo llegarle a la gente. Al final hay un videíto muy cortito de 35 segundos que te explica los ODS, ¿no? Pues igualmente tendríamos que pensar en una estrategia de comunicación muy potente para que esto pudiera llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Y después la campaña no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, o sea, hacia adentro del gobierno. Que sea un tema público y que ellos sean los primeros en poner el ejemplo, ¿no? Que sean las secretarías o las alcaldías o los principales líderes de la Ciudad de México públicos, que sean ellos los primeros en implementarlo y en hacerlo y en demostrarlo y en presentar los resultados, ¿no? Yo creo que de esta manera también se puede convencer, porque si hay disposición pública, seguramente el empresario va a responder y va a responder bien porque siempre ha respondido. Entonces, creo que es una manera interesante de hacerlo y puede ser una manera novedosa que no hemos intentado todavía por estos lados. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Adelante, Rosina y Jorge, con su respuesta, por favor. Gracias. Considero que uno de los retos más importantes en poder hacer esta transición y respecto al acceso a la información es contar con un padrón de prestadores de servicio autorizados que puedan hacer las recolecciones y tener una disposición adecuada de los residuos. Hace rato Sol decía, oye, tenemos este sistema en donde alguien dice, oye, yo tengo llantas, yo necesito llantas, bueno, te las llevo. O sea, el poder construir este tipo de redes, pues sería súper útil. Si bien hemos avanzado mucho y acá nuestros equipos locales pues nos ayudan a asegurar el cumplimiento de las disposiciones, que todo el mundo tenga los permisos que tengan que tener, esta búsqueda suele ser a pie. Entonces poder tener una plataforma, algo que nos ayude a tener esta información y que también como empresas podamos facilitar a nuestra operación el hacer estas conexiones, creo que nos serviría muchísimo. Y pues aunado a lo que ya comentaron también del tema de comunicación y esta concientización que hay que hacer tanto a la comunidad como pues a los distintos actores como empresas, organizaciones y demás.
Y aquí complementando pues la respuesta, yo creo que pues hablamos de un tema de tecnología, ¿no? De poderlo aprovechar, pero también considero que desde el reglamento, ¿no? Tiene que venir estipulado este término de comunicación o estos canales de comunicación. Y por otro lado también, pues esta especificación de cuál es la responsabilidad o cuáles son las responsabilidades de cada uno de los diferentes actores, ¿no? Que están dentro de, pues, de una cadena de suministro, de una cadena de recolección y demás, para pensar y poder incentivar realmente y reconocer cuáles son estas funciones y los límites entre ellas. Mucho nos pasa como consumidores, ¿no? A veces no sabemos a dónde acercarnos, qué están haciendo las empresas, que de qué manera podemos contribuir o a dónde podemos llevar directamente estos materiales. Entonces, es lo mismo, ¿no? Creo que esto en términos empresariales, pues también vemos que la información y el poderla tener en un canal en donde sea más fácil, como dice Rosina, el poder tener, pues no solamente a los acopiadores, sino tener a estas otras empresas de las cuales a lo mejor lo que para mí puede ser un residuo, para ellos puede ser un insumo, y empezar a trabajar más en una sinergia y en una simbiosis entre industrias para poder tener un mayor aprovechamiento y cambiarnos el chip, ¿no? Dejar de pensar en residuos, pensar más bien en materiales. En el momento en que le vemos a algo un valor como material o le vemos una finalidad o un uso, vamos a empezar a cambiar también esa cultura necesaria, ¿no? En donde pues, la información va a empezar a fluir y las redes van a empezar a conectar, pero hasta que no lleguemos a pues instrumentarlo adecuadamente y que cada quien entienda que es la tarea y no es como este juego, ¿no? De que es primero la gallina o el huevo, ¿no? O sea, yo no separo porque el camión revuelve y el camión revuelve porque la gente no se para. Entonces, pues tenemos que empezar a trabajar más en sinergia y también entender que como empresas, pues a veces hay partes de la cadena que no estamos considerando y que ya están haciendo cierta tarea, ¿no? O sea, el camión de separación de basura, pues muchas veces ya tiene atrás el super saco en donde tiene las botellas de PET, las latas de aluminio, el cartón, y ellos ya son parte también del sistema de lo que está llevando estos materiales a un proceso adecuado de reciclaje, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentamos aún más esto? ¿Cómo generamos más acción en vez de esperarnos a que alguien más lo haga por nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que estamos impulsando nosotros desde dentro, de cambiar mucho esta parte de cómo hacemos las cosas, de cómo somos más eficientes y cómo logramos disminuir la huella ambiental de nuestras operaciones. Muchas gracias, Jorge y Rosina, y nuevamente gracias a todas y todos. Está siendo un debate muy interesante y bueno, relacionado con esto último que comenta Jorge, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué oportunidades y retos se encuentran en la implementación de sistemas que permiten la recuperación de productos y subproductos para su reincorporación a la cadena de valor? Por ejemplo, en el caso del sector comercial, esquemas de reparación, sistemas de refill, entre otros, o en el caso del sector restaurantero, uso de contenedores reutilizables, redistribución de alimentos no consumidos, ingredientes de productores locales, o en el caso del sector turismo, cadenas de aprovisionamiento circulares, modelos de servitización de productos, plataformas compartidas, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces, le doy nuevamente la palabra a Sol. Adelante, por favor. Mira, has tocado un tema muy importante, esto de los sistemas de recuperación. Sí sería muy interesante poder trabajar en la recuperación o en evitar la generación de ciertos residuos, pero fíjate que muchos nos hemos topado en el sector comercial y sobre todo en los giros de alimentos, porque bueno, aquí nosotros, Canaco, también estamos vinculados con la industria restaurantera, con Canirac, porque somos comercio, servicios y turismo, y ahí te topas con otras disposiciones legales, por ejemplo, las de salud. Tú si llegas y dices, aquí tengo un contenedor, rellénemelo, hay lugares donde te dicen que no. ¿Por qué? Porque las disposiciones en cuanto en materia de la ley de salud te dicen que hay contenedores que no pueden ser recargables, por ejemplo, con alimento. En algunos casos, sí, nosotros como gremio, sí promovemos mucho que tengan sus contenedores, sus separadores. Hay muchas empresas, bueno, ese es un ejemplo para cumplir. Aquí en el caso del municipio de Querétaro, para cuando tú sacas una licencia de funcionamiento, te piden que presentes un contrato de recolección de residuos. Si te sales de cierta cantidad de producción de lo que es lo doméstico, que se calculan que son como 400 kilos al año,
o si manejas cierto tipo de productos. Entonces tú tienes que hacer un contrato. Claro, el comerciante no nos agrada, ¿no? Porque aparte de que pagas impuesto predial, tienes que pagar la renovación de la licencia y tienes que hacer el pago del contrato de recolección de residuos, pero esas son empresas reconocidas. Entonces, algunas sí son muy buenas, sí son buenas recicladoras, porque van y sí se recogen lo que está separado. Otras no, pues llegan como el servicio municipal y jalan con todo y se lo llevan. Pero sí hay algún porcentaje, pero sí hay un nivel más o menos fuerte de empresas recicladoras y hay una cierta cultura para la selección de ciertos productos, ¿no? Pero no es valorizable. El aluminio, el PET, el cobre, ahorita incluso el fierro, hubo hasta una oleada de vandalismo de las coladeras, porque pues estaban muy bien pagadas, entonces las quitaban y se las robaban. Entonces, en ese sentido, en algunos productos sí es muy viable la reinserción de estas materias primas, de estos desechos de materias primas para nuevas actividades económicas. En otros los veo muy difícil, sobre todo en los que están contaminados con alimentos que les tiene que dar un manejo diferente, o que tienen alguna otra tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, insecticidas o productos de limpieza. Es muy difícil que los puedas hacer. Si hay industria, si hay máquinas que te las compran. Pero no te vas a conseguir, hemos tenido que ser toda una cultura de la empresa. Desechos. A veces de los trabajadores, lleno de octubre, relleno de materia orgánica, probablemente les podamos dar un consiguiente uso. Pero no de esa cultura, lo único que hacemos es estar generando desechos. Entonces, ya son las dos cosas que veo. Por un lado, bueno, insistir en esta política pública de inversión de la recolección de residuos públicos. La otra es trabajar con las empresas que se dedican a la recolección de residuos, porque hay empresas que ese es su giro. La otra es trabajar en evitar la generación de residuos dentro de las mismas empresas. Y por último, darles un tratamiento y un desecho digno. O sea, el que se basura merece un trato digno. No podemos revolver ahí todo con todo y separar, aunque sea un poquito. Eso es lo que yo le veo. Serían las observaciones que podría hacer a esta pregunta. Muchas gracias, Sol. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, pues aquí sí hay mucho que decir. Primero, el tema del kilómetro cero, que ya se habló, y del aprovisionamiento en el sector turístico, cada vez es más importante el que podamos tener todo en el lugar donde estamos. Y cada vez más, desde el punto de vista de la experiencia o del producto, el cliente es lo que está demandando. Es decir, ahora visitamos los lugares buscando esa experiencia única que ese lugar me puede dar, no solamente cultural, sino también social, también gastronómica. En fin, todas las partes confluyen en este sentido. Entonces, en la medida de que yo me empiezo a colgar no solamente del paraguas país, sino del paraguas destino, y empiezo a meter el destino dentro de mi experiencia turística, voy a ser más exitoso. Ahora todas las plataformas, todos las OTAs, todos los vendedores de experiencias turísticas se están preocupando por meterle este carácter único, porque contra eso nadie me puede competir, solamente yo tengo esas cosas, o esos ingredientes, o esa manera de cocinar, o ese folclore, o ese baile, o ese vestido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es súper interesante porque es una manera muy fácil de convencer al empresario. Hace ratito decía mi amigo que el tema de la rentabilidad, es muy fácil convencerlos por el tema de la rentabilidad. Si les decimos que va a ser negocio, seguramente nos van a hacer mucho más caso, ¿no? Y van a entender con todos los indicadores cómo eso sí les va a funcionar. Entonces, esa es una parte muy importante. Después viene el tema de las plataformas que nombraban, ¿no? Las plataformas siguen siendo y van a seguir siendo muy importantes. En turismo cada vez más compramos todo vía teléfono. Ya ni siquiera entramos a las webs de los lugares, entramos a Instagram, entramos a TripAdvisor, vemos opiniones y a partir de ahí queremos comprar la experiencia a través de aplicaciones móviles.
y eso cada vez va a ser a más, ¿no? O sea, cada vez va a ser mayor el consumo por estas plataformas, así que el tema de las plataformas lo tenemos que tomar como una constante y lo tenemos que utilizar, ¿no? En el caso de que queremos transmitir este tema de la economía circular, de la sostenibilidad, de la responsabilidad social y de cambiar a ser un empresario responsable para recibir turistas y visitantes responsables, pues eso sí podemos utilizar estas herramientas tecnológicas que sin duda van a funcionar, ¿no? Luego viene el tema de los servicios, ¿no? El tema de el cambio de procesos, el cambio de manera de actuar de las empresas y de las personas, ¿no? Esta es la parte más complicada, ¿no? El ir quitando malas prácticas, que han sido buenas prácticas en el pasado, pero que ahora ya se consideran malas prácticas, y cambiarlas por nuevas prácticas, ¿no? Y luego pensar que la competitividad no existe más. O sea, tenemos que transmitirle al empresario que competir siempre va a generar perdedores y ganadores, y que si colaboramos, todos vamos a ganar. Entonces tenemos que pasar a una filosofía de colaboración. Y desde ese punto de vista, el tema de las alianzas toma muchísima importancia. Y el tema de poderme unir como sector, pero no solamente como sector, sino como subsectores, primero todos los comerciantes, después todos los hoteleros, después todos los restauranteros, y después organizarnos entre todos con los representantes de las asociaciones y generar estos clústeres turísticos responsables, socialmente responsables, sostenibles, preocupados por este tema del medio ambiente, preocupados por las comunidades, integrando a las comunidades en las experiencias que están desarrollando. Y esa es la única forma de que este modelo de desarrollo turístico que tenemos tan mellado y tan ya obsoleto, vaya cambiando, ¿no? Vaya cambiando hacia un modelo mucho más moderno, más innovador, y aprovechando no solamente los recursos, sino regenerando incluso cosas que se habían perdido, tema de lenguaje, tema de ingredientes, tema de cocina, tema de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que va muchísimo de la mano de lo que se necesita, tanto en el sector turístico como en el mundo, y me parece que tenemos un trabajo muy grande, muy arduo. Fíjense cuántas personas estamos conectados hoy aquí y lo poquito que podemos hacer, por mucho que hagamos, si no unimos fuerzas, ¿no? Si no unimos esfuerzos. Estamos representados varios sectores, pero aún así, pues, tenemos que ir a hablar con los que importan, con los que tienen más poder y con los que nos pueden ayudar a que esto llegue finalmente a las personas, ¿no? Así que, pues yo sí quiero felicitarlos por la iniciativa. Yo agradezco también muchísimo la invitación, felicitar a la empresa, felicitar a la WWF por el esfuerzo y decirles que tenemos muchísimo trabajo por delante y ojalá siga habiendo los apoyos internacionales que nos ayuden para seguir haciendo este tipo de cosas. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a ti, Fernando. Le cedo la palabra ahora a Rosina y a Jorge, por favor, adelante. Gracias. Mostraba ahorita, Jorge, nuestra estrategia de economía circular y cómo hemos determinado algunas prioridades, enfocándonos primero en aquello que es apto para consumo humano, buscando minimizar la merma, haciendo llegar los productos no comercializados a personas en situación de vulnerabilidad. Esto pues a través de distintas organizaciones, como lo es la Red de Banco de Alimentos de México, pasando de ahí al consumo animal, reciclaje, compostaje, cogeneración de energía, etcétera. Sin embargo, es importante reconocer que, y lo decía ahorita Jorge también, lo que para uno puede ser un residuo, para alguien más puede ser una materia prima y puede incorporarse en un nuevo ciclo, ¿no? Y es ahí justo donde nos encontramos, buscando clientes y usos potenciales para aquellos subproductos que se generan de nuestra operación y buscando construir esta infraestructura que facilite el aprovechamiento de estos subproductos. Por ejemplo, tenemos una iniciativa de aprovechamiento de bagazo de café, en donde nuestros clientes pueden llevarse este bagazo para utilizarlo en sus casas, ya sea como abono, exfoliante, etcétera. Esto de manera gratuita. Otro, por ejemplo, es que nuestros uniformes están hechos de tela 50% de PET reciclado y una vez que terminan su vida útil, se utilizan como trapos o para fabricar trapeadores, etcétera. Y justo aquí es donde se vuelve bien valioso construir estas cadenas de valor en todos los sectores, ¿no? Desde las empresas, los recolectores, con nuestros socios comerciales y demás, y seguir promoviendo estos foros como el de hoy, en donde compartimos estos retos, compartimos estas oportunidades que cada uno ha identificado y que justo pues juntos podamos seguir diseñando estas soluciones conjuntas. Adelante, Jorge.
Y aquí nada más también agregando un poco acerca de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, sabemos que no hay una sola solución, ¿no? Sino que tenemos que pensar en una matriz de soluciones que vaya atendiendo las diferentes problemáticas, ¿no? Dentro de OXXO hemos buscado pues el poder hacer pilotos, el poder hacer pruebas que vayan identificando pues ciertas necesidades, nos ayuden a mejorar el desempeño de dichas pruebas y que podamos empezar a tener programas que vayan más robustos a nivel nacional, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México, si podemos probar algo aquí y sale bien, pues es muy replicable hacia otras zonas o no, de acuerdo a las necesidades logísticas y demás. Pero pues algo que mencionaban hace rato, tanto Sol como Frida en un principio, ¿no? El poder tener alternativas y de hecho al día de hoy pues ya el 69% de los empaques de nuestros productos de marca propia son reciclables. Nuestra meta es llegar al 100%, ¿no? Porque es parte de este tema que estamos buscando influir en los cambios de comportamiento del consumidor, pero desde nuestro lado hacer esa parte que corresponde en darle esos productos que traigan empaques que sean reciclables y también el activar esas cadenas de acopio y de reciclaje, ¿no? Entonces, hemos hecho campañas de acopio de PET, hemos probado también máquinas que son acopiadoras para poder llevar a un reciclaje, en fin, hemos tratado de diferentes maneras y parte de lo que tenemos de proyectos hacia adelante, pues va con todos esos aprendizajes para lograr que los programas y las acciones sean sostenibles. Y para esto también, pues hemos trabajado mucho en comunicar en nuestra campaña Orgullosos que tenemos en el back, Rosina y yo, pues es parte de ello, ¿no? O sea, nuestros consumidores van a las tiendas y en las tiendas empiezan ya a identificar esta campaña de Orgullosos, que son algunos pósters que comunican nuestras acciones que tenemos con respecto a economía circular, nuestros programas sociales que ayudan y benefician también a las comunidades en donde nos encontramos. Entonces, queremos pues seguir comunicando, queremos seguir haciendo partícipe a los consumidores, a nuestros clientes, para que de esa manera pues todos hagan la parte que nos corresponde, ¿no? Para poder influir y poder aportar hacia una economía circular. Muchas gracias, Jorge y Rosina, y gracias nuevamente a todas y todos los panelistas. Y me gustaría pasar ahora a la quinta y última pregunta, bueno, antes de una intervención adicional que tendrán para compartirnos una conclusión. Pero bueno, la quinta pregunta es, ¿cómo pueden fomentarse las colaboraciones productivas para la implementación de prácticas circulares y la inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas en estas prácticas? Adelante, Sol, por favor. Pues como ya lo mencioné antes, yo creo que básicamente necesitamos conocer dónde estamos, con quién estamos, o sea, hacer verdaderos padrones de proveedores, padrones de empresas, tener mucho intercambio entre cámaras para conocernos, no para saber qué producimos, qué hay localmente. Esa es también toda una tendencia dentro de la economía circular, el consumo local. Por ejemplo, nosotros en Canaco Querétaro, ahorita estamos trabajando en una propuesta, un colega mío, donde queremos presentar una iniciativa ante la legislatura local para que la proveeduría del sector público del gobierno y en general de las grandes empresas que lleguen a Querétaro forzosamente se haga en un porcentaje de empresas locales. O sea, porque nosotros nos llegan muchísimas empresas, pero traen sus productos, traen a sus trabajadores, traen su maquinaria y a nosotros no nos compran nada como Estado, nada más usan el suelo, usan el agua y nos generan residuos. Entonces, y vamos a decir, no, pues contrata personas de aquí, compra productos locales, capacita gente de Querétaro y comprométete a tener un porcentaje de proveeduría local. Esa es una propuesta que estamos haciendo. Yo creo que la otra es también identificar, porque hay muchísimos giros comerciales y productivos que a veces ni siquiera sabemos que existen, entonces andamos buscando un proveedor que traiga de China, que nos importe, no de la frontera, y resulta que aquí tienes al proveedor que es el mismo producto y te puede servir, incluso puede ser más económico. Entonces, esa sería, yo creo que es una forma
tener conocimientos, bases de datos. También desafortunadamente hay mucha información que no tenemos porque hay mucha producción en lo que sería pues la economía informal o clandestina, ¿no? Hay mucha gente que por las cargas tributarias o los altos requerimientos públicos es que no se puede cerrar. Entonces a veces no sabemos qué producen porque ni siquiera están dados de alta. Pero sí viendo eso y también ir acercándonos también con las autoridades para ver ¿qué registros hay de empresas? O sea, tenemos, por ejemplo, lo que es el CIEM. Bueno, pues el CIEM es un catálogo o están todas las estadísticas. Ahí tenemos que ver qué hay, quiénes hay, qué pueden proveernos, en qué podemos ayudarnos, o sea, en qué podemos hacer sinergia. Hay muchas cosas, se pueden trabajar muchas cosas, pero pues me podría pasar aquí una hora diciéndoles, pero ideas todos tenemos. Pero yo creo que eso sería lo más importante, saber qué producimos. Y otra cosa que sería una gran recomendación es evitar la importación lo más que se pueda, a menos que sea algo indispensable, ¿no? Y la importación no estoy hablando nada más de la importación del exterior, ¿no? De otro país, sino dentro de las comunidades de los estados. Por ejemplo, la Ciudad de México importa de todo el país, de todo, o sea, de todo el país jala. Entonces, porque ya no tiene muchas de sus cadenas de proveeduría locales, han ido muriendo por el gran crecimiento urbano. Sería apostarle a varias cosas, pero hasta eso es lo que yo les podría compartir. Muchas gracias, Sol. Tiene la palabra, Fernando. Muchas gracias. Pues mira, una de las cosas que más funcionan es poder tener ejemplos que funcionen. O sea, poder enseñar, mostrar ejemplos que ya estén funcionando de economía circular, que lo vean, que el empresario lo vea como algo posible, que ya se vea reflejado en otra empresa que lo esté haciendo, que le presenten los resultados, que le presenten los ahorros, que le presenten los beneficios, que le presenten el compromiso social. Y de esta manera se lo van a creer. O sea, el poder demostrar que esto funciona, una vez que tengan la información, que tengan la sensibilización, la capacitación, vamos a necesitar ejemplos de casos prácticos que estén pasando en otras partes y que podamos utilizar, incluso testimonios que podamos traer y explicarle al empresario, decirle, mira, así es, esto es lo que pasa cuando lo haces, ¿no? Y estos son los resultados principales. Entonces, el tema de organizar todas estas colaboraciones entre pequeñas, medianas y grandes empresas de cada uno de los sectores, pues pasa, como decía antes, por las asociaciones. Yo creo que ese es el primer lugar grande donde vamos a tener asociados, donde vamos a tener interés, donde vamos a tener gente que quiere participar y vamos a poder hacer las pruebas piloto ahí. No vamos a poder demostrarles cómo es la ley, informarles y luego cómo se implementa, ¿no? Cómo se implementa, cuáles son las acciones, qué acciones se pueden hacer en cada uno de las normas que vienen ahí estipuladas. Y ese trabajo se tendría que hacer previo, ¿no? Obviamente, definir cuáles son esas acciones que para el sector que estamos hablando, en este caso turismo, van a ser las que mejor funcionarían para que lo puedan implementar, ¿no? Pensando desde la microempresa hasta una mediana empresa, ¿no? Para las grandes empresas hay otra manera de proceder, pero bueno, básicamente como aquí en la Ciudad de México somos micros y pequeñas empresas, pues yo creo que sería una manera importante de colaborar. Y después ya vamos generando esta colaboración, ya vamos hablando entre sectores y vamos compartiendo buenas prácticas, ¿no? La idea es que podemos generar incluso un portal o un centro de discusión o una plataforma o algo donde la gente pueda subir lo que está haciendo y que otros les puedan opinar, que otros puedan agarrar la idea que están teniendo y decir, oye, ¿tú cómo resolviste este problema? No, yo lo resolví de esta manera, yo lo resolví de esta otra manera. Nosotros lo hacemos con el tema de sostenibilidad y con los estándares que tenemos con la certificación y nos ha dado un resultado increíble porque un hotelero pequeñito que está en la selva puede hablar con otro hotelero que está también pequeñito y también está en la selva, nada más que está en Nassau, ¿no? Y entonces él ya a lo mejor hizo unas acciones, unas actividades que ya funcionaron y que les puede transmitir al otro hotelero, ¿no? Entonces hay una comunicación directa y se van creando estas fuentes de información que son, la verdad, las que más han funcionado y lo que más beneficios trae. Así que, pues yo creo que por ahí puede ser algunas ideas para irlo funcionando. Por supuesto, pues comunicar, difundir, promocionar,
y que esta ley se conozca por todos los medios, ¿no? Desde el boletín oficial hasta todos los medios posibles, tanto electrónicos como de papel o incluso pancartas en el periférico o donde quieran. O sea, tenemos que dar a conocer esta ley y que la gente la haga suya, ¿no? Y entender la importancia de la ley. Y sobre todo, cuando hablemos con los empresarios, transmitirles los beneficios. Una cosa de lo que más funciona es ver todos los beneficios que van a tener si hacen esto, ¿no? Entonces, no solamente es la responsabilidad con la comunidad, no solamente es ayudar al medio ambiente, no solamente es mejorar la economía, sino que también voy a tener beneficios internos muy buenos con el personal, con los procesos de gestión, con la rentabilidad, que con eso pues nadie está peleado, ¿no? Así que yo creo que va por ahí. Muchas gracias, Fernando. Rosina, Jorge, ¿quieren compartir algo al respecto, por favor? Gracias. Sin duda la colaboración es indispensable. Al final todos estamos en el mismo barco y estamos empujando por un mismo objetivo que pues se puede ver en las metas de la mayoría de las empresas, ¿no? Y de las universidades y demás. Todos vamos hacia hacer cero residuos y eso pues es una tendencia que vemos. Y por esto es bien importante que compartamos nuestras prácticas, retos, aprendizajes y que juntos vayamos construyendo estas cadenas de valor. Al final, en lo comercial pudiéramos ser competidores, pero en este tema vamos jalando todos para el mismo lado. Entonces, de nuevo, Frida y equipo, muchas gracias por promover este tipo de foros, por invitarnos a participar, porque es súper necesario que sigan existiendo pues, estos espacios de diálogo y de comunicación entre los distintos sectores. Y también es necesario que cada uno de nosotros desde nuestro rol en cada una de las organizaciones en las que estemos, seamos embajadores y fomentemos que se viva este paradigma, ¿no? Desde nuestra vida cotidiana hasta pues en la forma de operar de nuestras organizaciones. Ya sea que esto signifique, oye, con mis proveedores, con mis clientes, con mis estudiantes, con mis colaboradores, al final, pues la forma de llegar a este objetivo es que trabajemos todos juntos y de nuevo, pues gracias Frida y equipo por la invitación. Adelante, Jorge. Gracias, Rosina. Bueno, también mencionar que dentro de estos principios que se mencionan dentro de la ley y que también vienen inmersos dentro de la aplicación de la economía circular está la innovación, ¿no? Y la innovación definitivamente abre puertas para que micros, pequeñas y medianas empresas pues puedan pues seguirse posicionando, ¿no? Algo que particularmente ayuda pues es esta sinergia, esta comunicación de entender pues que estas soluciones innovadoras en donde se empieza a visualizar no a un propietario, sino a un usuario o a un consumidor, pues eso ayuda a que desmaterialicemos ciertas cuestiones, ¿no? En procesos, en buscar ser pues más eficientes, en tener menos materiales, el poder fomentar pues el utilizar, ¿no? Esta bolsa reutilizable para ir al mercado y traerla contigo, ¿no? Porque pues el hecho de que vayas y cada vez pues adquieras una, pues no estás realmente inmerso dentro de una economía circular. Entonces, definitivamente todos podemos formar parte de esta gran cadena de innovación que se requiere para cambiar la forma en que hacemos las cosas, el poder visualizar y reconocer a los que están haciendo bien las cosas, ¿no? Este distintivo nuevamente, pues puede funcionar muy bien si el sistema está completo, ¿no? Si las reglas están bien marcadas, están bien definidas. Y creo que es muy, muy positivo el poder ver un sistema que se está conformando de esta manera como lo están haciendo a través de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México y no tanto como pues esta parte de prohibición o a veces hemos tenido cuestiones que técnicamente no son posibles, ¿no? O sea, materiales que sean reciclables y compostables a la vez, como en algunas regulaciones se estuvo proponiendo, pues no es algo viable, no es algo técnicamente viable. Entonces, pues es el pensar que las soluciones tienen que ir más bien enfocadas a esto, el que sumemos a todos los miembros posibles de la cadena y que pues pensemos en que son oportunidades de innovación, son oportunidades de comunicación, de generar una cultura de separación, de reciclaje y de esta manera poder influir hacia un cambio sistémico que requerimos. Muchas gracias, Jorge y Rosina. Y bueno, de verdad que ha sido una discusión súper interesante. De este lado serían todas las preguntas que tenemos preparados para ustedes, pero me gustaría darles nuevamente la palabra para una intervención final breve, por si desean plantear alguna conclusión. Entonces, te devuelvo la palabra, Sol, por favor. Pues agradecerles mucho la oportunidad también de estar compartiendo estas visiones y propuestas de lo que es la regulación
en algún aspecto de lo ambiental, en la materia ambiental. Recordar también, como comentaba por ahí Fernando, que no todo es redes, también existen muchas personas que no tienen acceso a redes, que hay formas más ortodoxas o convencionales de comunicar y que no debemos olvidarnos. No debemos partir del presupuesto de que todos piensan como nosotros, que todos tienen nuestros intereses, que todos tienen acceso a la misma información. Hay muchas personas que no tienen acceso, entonces considerar la desigualdad informativa y pues también trabajar en ello. Y por otra parte, bueno, si les interesa, pueden comunicarse y ya les platicaremos de este proyecto que tenemos en Canaco, de esta gran base de datos de empresas y de proveedores. El reto que teníamos en este momento era la captura, para tener esta facilidad de proveernos de insumos sin tener que desgastarnos. O sea, pues, como les decía en un momento dado, quiero refrescos, refrescos, y ponemos refrescos y aquí me va a aparecer qué compañero del gremio vende refrescos. Entonces, ese es un programa que se está piloteando y yo creo que puede servir mucho. Si quieren, platicamos. Y también esta iniciativa que estamos preparando para la legislatura local de pedir el compromiso de que se consuma dentro de nuestro estado. En este caso, bueno, sería dentro de la ciudad y eso también evita costos e impacto ambiental. Y pues agradecerles, un gusto, siempre es enriquecedor y de aprender de otras personas. Muchas gracias a ti, Sol. Adelante, Fernando, por favor. Gracias. No, pues, nuevamente agradecer el espacio, la verdad, la invitación a Polea, pues a los compañeros panelistas, felicitarlos. Somos pocos, creo, me gustaría que fuéramos muchos más, que estuviéramos trabajando en estos temas en todos los sectores, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Así que yo creo que para cerrar, me parece prudente que lo que sigue es crear un esquema de implementación de esta ley, ¿no? Deberíamos de hacer un trabajo de cómo vemos que se debe de implementar y cómo atacar desde la parte pública y a la parte empresarial, ¿no? Como para que todo este trabajo, esta reflexión, pues se quede en algo, ¿no? Y poder participar, y yo incluso me ofrezco a participar del equipo, de cómo hacer este plan de implementación, por lo menos para el sector turístico, ¿no? Y poder llegarle a la gente que le tenemos que llegar y que se pueda convertir en una realidad y que lleguemos al 2030 con este compromiso de 50% menos emisiones, que vamos tardísimo, pero bueno, es el objetivo, ¿no? Y al 2050 el net cero, que lo tenemos, y lo dijo al principio el director. Así que, pues nada, otra vez agradecerles y ojalá sigamos en la discusión y sigamos sobre todo en la implementación. Un abrazo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Adelante, Rosina y Jorge, por favor. Gracias. No queda más que reiterar que este tipo de políticas públicas justo nos acercan a lograr cambios sistémicos y que al final la construcción de estas cadenas de valor es indispensable para lograr las metas y los compromisos que tanto como empresas como país hemos definido. Y pues de nuevo agradecer, Frida y equipo, por el espacio. Y bueno, por mi lado también agradecer mucho el espacio, la invitación. Definitivamente hay muchas oportunidades de colaboración intersectorial, ¿no? En donde podamos trabajar para diseñar pues rutas de recolección, rutas de reciclaje, el poder desarrollar pues soluciones de empaque sostenibles y el también reincorporar estos subproductos hacia otras cadenas, ¿no? Definitivamente es algo que estamos buscando hacer. Por ahí había una pregunta en el chat, ¿no? Que preguntaban cómo poder medir el avance. Y nosotros, pues, parte de nuestra meta de llegar a ser cero residuos a relleno sanitario, pues lo que hacemos es medir nuestros residuos totales que estamos generando desde nuestra operación y cuantificamos todas aquellas acciones de reciclaje, de donación, de reutilización, de reducción, que nos van ayudando a ir disminuyendo esta base, ¿no? Hoy en día, pues traemos un reto muy fuerte hacia adelante que está y que tiene varias implicaciones, pero bueno, definitivamente quisiera pues aprovechar, hacer rápidamente nada más el comercial ya para cerrar mi participación, de que pues puedan conocer un poco más acerca de lo que hacemos, ¿no? Definitivamente es importante conocer qué hacen pues las empresas que están a nuestro alrededor, en nuestra comunidad,
El 31 de marzo publicamos nuestro informe de sostenibilidad 2022 y bueno, lo pueden encontrar en oxxo.com o en este código QR, en donde viene pues más detalle en nuestra estrategia y con mucho gusto pues estamos a la orden, Rosina, yo, el equipo, para cualquier duda, comentario, oportunidad que puedan vislumbrar en este llamado hacia pues más oportunidades intersectoriales y abonar hacia una economía circular. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge y Rosina, y pues nuevamente externar mi agradecimiento a todas y todos por sus participaciones. De verdad que ha sido una discusión súper nutrida y pues súper valiosa, considerando los pasos que tenemos adelante para avanzar en la implementación de la Ley de Economía Circular y que sin duda requiere la participación del sector privado y pues por supuesto que sus opiniones y su experiencia que nos han compartido a lo largo de este webinar es súper valiosa. Muchas gracias a todas y todos. Ha sido una sesión llena de aprendizaje, diálogo y reflexiones profundas, como ya les comentaba. Y pues muchas gracias también a todos quienes se conectaron para atender a este webinar. Próximamente vamos a subir la grabación al canal de YouTube de Polea, por lo que les pedimos que por favor estén atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @poleaac. Y pues muchas gracias, ha sido un placer tenerles con nosotros y esperamos verles de nuevo en futuros eventos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.